El impactante testimonio de David Pecker, un testigo clave para la fiscalía en el primer juicio criminal en contra del exmandatario Donald Trump, continúa el 8º día de juicio, que sería el 4º día de testimonio para David Pecker. Si usted no ha escuchado los otros 3 días que yo he traducido para ustedes, este video no va a tener sentido. Para usted poder entender lo que sucedió el día de hoy, usted tiene que entender lo que sucedió en los otros 3 días en los cuales este mismo testigo ha sido interrogado tanto por la fiscalía como los abogados de Donald Trump. Y hay ciertos nombres que, si usted ya vio los otros videos, usted va a poder identificar sin que yo tenga que decirles quién es. Para que sepa, David Pecker fue aliado de Donald Trump y fue clave para que Donald Trump lograra ser presidente, ya que este suprimía las historias negativas respecto a Donald Trump y también publicaba historias negativas sobre los oponentes de Donald Trump. Esa es una. El Michael Cohen, que es el testigo estrella que todavía no ha testificado, fue el abogado y fixer de Donald Trump, el que hacía y le resolvía los problemas a Donald Trump, el abogado sucio de Donald Trump. Es un nombre que vamos a mencionar mucho. Karen McDougal, una modelo Playboy que tuvo una relación de casi un año con Donald Trump, a la cual le pagaron por su historia para que ella no hablara al respecto cuando Donald Trump se estaba postulando a la presidencia en el 2016. Stormy Daniels, la actriz porno que también tuvo una relación extramarital con Donald Trump. Y el nombre de la empresa o la compañía, cuando yo hable de la empresa y la compañía, posiblemente me estaré refiriendo de American Media Inc., que es la compañía de David Pecker, el testigo que utilizó su poder para poder sacar estas noticias, estas teorías de conspiración en contra de los oponentes políticos de Trump. Así que empecemos directamente. Yo usualmente utilizo... No estoy leyendo, pero voy a leer en este video porque es demasiada información como para yo aprendérmela, y también incluso es demasiada información para ponerla en un teleprompter y así hacer el video, así que ténganme paciencia. El día en el juzgado empezó con el juez Merchan notando oficialmente que la audiencia sobre las violaciones de la orden de silencio de Donald Trump ha sido cambiada para el jueves a las 9:30 de la mañana. Hay otro video que habla de precisamente las órdenes, la orden mordaza o la orden de silencio en contra de Trump. Si no sabes de qué estoy hablando, tienes que ir a ver ese video. El fiscal Joshua Steinglass está preguntando si el juez instruirá al jurado sobre la desinformación de Pecker acerca de su entrevista con el FBI y si Hope Hicks estuvo presente en la reunión de la Torre Trump en agosto del 2015. Esto fue del testimonio del día de ayer, así que tienen que ir a ver ese video. El abogado de Trump, Emil Boff, dice que se disculpará con Pecker al inicio del testimonio por no haber sido suficientemente claro el día anterior y lo dirigirá a la parte relevante de la entrevista con el FBI. El juez está de acuerdo en que esto es suficiente. Steinglass, el fiscal, porque no voy a estar diciendo que Steinglass es el fiscal durante todo el video, para que sepan, Steinglass es la parte acusadora, es el fiscal. Boff comienza diciendo que hubo cierta confusión en las preguntas sobre Hope Hicks y había sido mencionada en su entrevista con el FBI en el 2018. Quería disculparme y seguir adelante, dice Boff al testigo David Pecker. Luego añade, si hago una mala pregunta, probablemente el señor Steinglass me lo dirá, el fiscal, pero usted también puede hacerlo, le dice a Pecker. Esta declaración provocó sonrisas en varios miembros del jurado. Boff señala que Hicks estuvo presente y ausente en la reunión de agosto de 2015 y no habló en la reunión. Es absolutamente correcto, dice Pecker. Antes de que Boff comenzara, el juez leyó las instrucciones al jurado de que un testigo puede reunirse con fiscales y revisar testimonios anteriores. Pecker está revisando una parte de la transcripción de su testimonio ante el gran jurado. Boff se está centrando en la reunión de agosto del 2015. Boff preguntó sobre historias sobre Bill y Hillary Clinton en el National Enquirer, confirmando con Pecker que su compañía había decidido publicar historias negativas. Boff pregunta, antes de la reunión de agosto del 2015, ¿habían decidido que tenía sentido para el negocio de American Media Inc. publicar artículos sobre Bill y Hillary Clinton? Sí,
responde Pecker, mientras Bove continúa enfocándose en el interés de la compañía. Bove pregunta, ¿y esos artículos eran negativos, verdad? Pecker responde, sí. Publicar esas historias fue beneficioso para la compañía, ¿correcto? Pecker dice, sobre las historias de Bill Clinton y Hillary Clinton, sí. Bove muestra al jurado 5 titulares sobre Ben Carson, un documento que los fiscales usaron al principio de la semana. Había información negativa ya en el dominio público sobre Ben Carson y por eso la publicación en el National Enquirer, ¿verdad? Pregunta Bove. Sí, responde Pecker. Bove confirma con Pecker que es procedimiento estándar para el National Enquirer reciclar contenido de otras fuentes. Bove pregunta si Pecker habría publicado las historias de Ben Carson incluso sin una conversación con Trump. Sí, concuerda Pecker. Bove confirma con Pecker que otras fuentes cubrieron reclamos por mala praxis contra Carson en mayo del 2015, meses antes de la reunión en la Torre Trump. Bove ha pasado a los artículos del National Enquirer sobre Marco Rubio. Bove dice que estos artículos también se basaban en información no exclusiva para el National Enquirer. Sí, confirma Pecker. Bove señala que Pecker testificó que quería mantener las discusiones de la reunión de agosto 2015 altamente confidenciales y en secreto, pero dice que se hizo público antes de las elecciones. Pecker está de acuerdo. Bove, pero en realidad se hizo público antes de las elecciones que estabas haciendo esas cosas por el presidente Trump. Sí, responde Pecker. Bove, la gente se dio cuenta. Pecker, exacto. Bove pregunta, nada estaba oculto, ¿verdad? ¿Correcto? Bove está mostrando la historia del Wall Street Journal sobre Karen McDougal, publicada justo antes de las elecciones del 2016, diciendo que muestra que la ayuda de American Media, la empresa de David Pecker, a Trump, estaba al aire, ya se había hecho pública. Bove cita una línea en la historia del Wall Street Journal que dice que desde el año pasado, el National Enquirer ha apoyado la candidatura presidencial del señor Trump, lo ha respaldado y ha publicado artículos negativos sobre algunos de sus oponentes. Bove le pide a Pecker que confirme que el concepto de atrapar y eliminar no fue discutido en la reunión de agosto del 2015 en la Torre Trump. Pecker confirma a Bove que Trump y Cohen no pagaron dinero a su compañía en relación con la historia de Dino Sajudin. Recuerden que Sajudin era un exportero de la Torre Trump que decía que Donald Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio y amenazó con publicar esta historia antes de las elecciones. El que quiera entender este caso tiene que ir a escuchar los videos anteriores. Pecker confirma a Bove que Trump y Cohen no pagaron dinero a su compañía por la historia de Dino Sajudin. Pecker también confirma que su compañía ha ejecutado cientos de miles de acuerdos con fuentes como los utilizados para Sajudin y McDougal a lo largo de los años. Pecker confirma que pasaron varias semanas después de que se firmara el acuerdo con la fuente para que American Media, su compañía, intentara verificar la historia de Sajudin. Bove le preguntó a Pecker, ¿Sajudin amenazó con llevar la historia a otro lugar y por eso le decidiste pagar $30,000? Sí, testificó Pecker. Sería una pérdida demasiado grande para tu compañía perder el control de una historia así, si fuera cierta, pregunta Bove. Sí, responde Pecker. Dejar pasar la historia de Sajudin no tendría sentido comercial, pregunta Bove. No, responde Pecker. Bove está pasando ahora al acuerdo de la exmodelo Playboy Karen McDougal. Pecker confirma que cuando se firmó un acuerdo modificado que otorgaba a su compañía derechos de exclusividad en perpetuidad, Pecker aún pensaba que había una pequeña posibilidad de que fuera cierta la historia. Bove pregunta, ¿no podías dejar pasar la posibilidad de que fuera verdad, por pequeña que fuera? Pecker confirma. Bove enfatiza que el principal interés de McDougal era que no quería que se publicara su historia. Pecker afirma y está de acuerdo. El fiscal Joshua Steinglass ha objetado repetidamente cuando Bove se ha referido a Donald Trump como presidente Trump al discutir eventos relacionados con el 2016. Él no era presidente Trump,
dijo Steinglass. El juez sostuvo la objeción. Trump no reaccionó en absoluto durante ese intercambio. El abogado de defensa, Emil Wolf, le preguntó al editor del National Enquirer, David Pecker, si una historia de Dino Zahudin, un portero de Trump Tower que vendía información sobre Donald Trump, presuntamente siendo padre de un hijo fuera del matrimonio, podría haber sido el artículo más grande en la historia del National Enquirer. Pecker está de acuerdo con que podría haber sido así. Luego Wolf pregunta, entonces, si esta historia fuera cierta, ¿la habrías publicado, verdad? Pecker responde, sí. El ex editor del National Enquirer, David Pecker, ha sido interrogado sobre una llamada telefónica con Donald Trump en la que Trump preguntó por la ex modelo del Playboy, Karen McDougal, quien alegó haber tenido una aventura con el expresidente. En junio del 2016, Pecker salió de una reunión de la empresa cuando su asistente le informó que recibió una llamada de Trump. En la llamada, Trump dijo, hablé con Michael Cohen y quiero hablar contigo sobre Karen McDougal, testifica Pecker. El abogado de Trump, Emil Wolf, pregunta si el ex editor recuerda haberle dicho a Trump, ella no quiere que se publique su historia. Sí recuerdo haber dicho eso, dijo Pecker. Pecker vaciló en ocasiones durante el testimonio, pareciendo perder el hilo de sus pensamientos después de una larga pausa. Pecker explicó que solo quería asegurarse de que recordaba correctamente. Pecker está relatando su testimonio anterior, donde Pecker dice que Trump le dijo que no compraba historias porque siempre se filtraban. Wolf ahora está mostrando a Pecker el acuerdo de su compañía con la exmodelo de Playboy, Karen McDougal. Wolf confirma con Pecker que, aunque testificó en el interrogatorio directo que las disposiciones sobre los artículos prometidos y la foto de portada estaban destinadas a ocultar la verdadera intención del acuerdo de suprimir su historia, su compañía aún estaba comprometida a cumplir con el trabajo legítimo especificado en el acuerdo. Pecker está reconociendo que Karen McDougal estaba interesada en relanzar su carrera. Hubo una presentación en video que discutió oportunidades promocionales para McDougal. Pecker está de acuerdo en que no se habló de dinero en esa reunión. Wolf también preguntó a Pecker si podía confirmar que la señora McDougal no estaba centrada en el dinero. Después de una larga pausa, Pecker dijo, el dinero, el efectivo, no era la parte principal del acuerdo. Confirmó que a ella le importaban más las otras disposiciones que ayudarían a relanzar su carrera. Pecker estuvo de acuerdo en que había un propósito comercial legítimo para el acuerdo. Wolf está mostrando ahora a Pecker la factura del abogado de Karen McDougal, Keith Davidson, por su acuerdo de $150,000. Pecker confirma que no procesó personalmente la factura ni la transferencia bancaria al abogado de McDougal. Pecker confirma que confió en su departamento contable para realizar ese trabajo administrativo como procedimiento estándar. En el verano del 2016, el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, le dijo al editor del National Enquirer, David Pecker, que estaba buscando trabajo con el magnate empresarial Mark Cuban, testificó Pecker. Cohen le pidió a Pecker que enviara paparazzis a una reunión que el abogado tenía con Cuban, dice Pecker. El abogado de la defensa, Emil Wolf, presiona a Pecker para que esté de acuerdo en que fotografiar tal reunión pondría un poco de presión sobre Trump al elevar a Cohen. Pecker dice que Cohen nunca le dijo eso, pero que estaba de acuerdo en que habría sido una consecuencia. Recuerden que se espera que el testimonio de Cohen juegue un papel clave en el caso criminal por parte de el pago que él le hizo, el pago de silencio que él le hizo a Stormy Daniels. Y los fiscales han advertido al jurado que la defensa hará todo lo posible para que rechacen el testimonio de Cohen, destacando sus malas acciones pasadas. Booth preguntó a Pecker sobre Keith Davidson, señalando que era tanto abogado de McDougal como fuente del editor en jefe del National Enquirer, Dylan Howard. Pecker dice que fue una situación única. Pecker dijo que eventualmente se enteró de que Davidson conocía a Michael Cohen. Primero se enteró de que Davidson conocía a Cohen en agosto del 2016, cerca de la época en que estaban firmando el acuerdo de McDougal. Wolf intenta profundizar en el papel de Davidson como una fuente importante para el National Enquirer. No lo clasificaría como un abogado importante, dice Pecker. Wolf siguió preguntando si Davidson era una fuente importante para Howard. Tenemos cientos de fuentes, él fue uno de muchos, dice Pecker. Wolf se enfoca en que Davidson y Cohen se conocían y que Pecker no sabía eso hasta justo antes que se firmara el acuerdo.
No sabes lo que Cohen y Davison estaban haciendo por su cuenta, ¿verdad? Pecker respondió, no lo sé. El abogado de la defensa, Emil Boff, está revisando el testimonio anterior de David Pecker sobre consultar a un abogado de campaña y al abogado general de su empresa sobre el acuerdo de tabloide con Karen McDougal, la ex modelo de Playboy que afirmó haber tenido una aventura con Donald Trump. Boff pregunta a Pecker si cuando le dijo al entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que el acuerdo era a prueba de balas, estaba transmitiendo que no había repercusiones legales. Eso es correcto, dice Pecker. El abogado de Trump luego hace varias preguntas de seguimiento a Pecker, confirmando que el entonces jefe del tabloide quería decir lo que dijo a Cohen, porque había recibido asesoramiento legal sobre el acuerdo, a lo que Pecker estuvo de acuerdo. Pecker dice que no ocultó ninguna información de los abogados cuando revisaron el contrato. El testimonio que acabamos de escuchar plantea al abogado defensor Boff y Pecker, el testigo, hablando sobre el testimonio del 2016 cuando el ex editor del National Enquirer describió consultar un abogado de derecho electoral y el abogado interno del American Media Inc., su empresa matriz, sobre el contrato de atrapar y matar que el tabloide alcanzó con McDougal para enterrar su historia sobre Trump. Boff ahora pasa al testimonio de Pecker sobre Stormy Daniels. Boff confirma que Pecker no quería tener nada que ver con eso. Así es, dice Pecker. Cuando Pecker le dijo al ex editor en jefe del National Enquirer, Dylan Howard, que no quería tener nada que ver con eso, Boff le pregunta a Pecker si estaba hablando en nombre de la empresa y de usted mismo. Sí, responde Pecker. El ex jefe del National Enquirer, David Pecker, está testificando sobre sus discusiones con el entonces editor en jefe Dylan Howard y el abogado de Trump, Michael Cohen, sobre la historia de Stormy Daniels. Cuando Howard te contactó sobre este pago, ¿la principal preocupación era la reputación de Howard? Pregunta Boff. Sí, responde Pecker. Luego Boff pregunta a Pecker sobre la llamada que él y Howard tuvieron con Cohen sobre la empresa matriz del tabloide American Media Inc. que no iba a pagar por la historia de Stormy Daniels. ¿Y lo decías en serio? Pregunta Boff. Sí, responde Pecker. ¿La compañía no iba a hacer nada con la historia de Stormy Daniels, correcto? Pregunta Boff. Sí, responde Pecker. Boff está preguntando acerca de la reunión de Pecker de enero 2017 en la Torre Trump. Boff repasa el testimonio anterior de Pecker de que Reince Priebus, Mike Pompeo, Sean Spicer y James Comey estaban en la oficina de Trump alrededor de su escritorio cuando Pecker entró. Boff confirma el testimonio de Pecker de que cree que estaban discutiendo un tiroteo en Fort Lauderdale. Boff le pide a Pecker más detalles sobre cómo lo dejaron entrar a la oficina mientras Trump recibía un informe sobre una emergencia nacional doméstica. El señor Trump tiene una oficina grande y yo estaba junto a la puerta mientras ellos hablaban con el señor Trump, dice Pecker. Pecker aclara que no escuchó la conversación sobre seguridad nacional. El fiscal Joshua Steinglass objetó y los abogados ahora están en la banca. El juez Juan Merchan sostuvo la objeción. Boff está revisando la reunión de enero 2017 de Pecker con Trump en la Torre Trump. Boff repasa el testimonio anterior de Pecker de que Reince Priebus, Mike Pompeo, Sean Spicer y James Comey estaban en la oficina de Trump alrededor de su escritorio cuando Pecker entró. El abogado de Trump, Todd Blanche, susurra a Trump después de regresar a la mesa de los acusados. El abogado de la defensa, Emil Boff, está preguntando sobre el testimonio de Pecker de que Trump le agradeció por manejar la situación relacionada con historias potencialmente perjudiciales de la ex modelo Playboy Karen McDougal y un portero de la Torre Trump. Boff le pregunta a Pecker sobre el testimonio. ¿Fue un error? No, responde Pecker, frunciendo el ceño. ¿Cree que el presidente Trump le dijo eso a usted mientras él está sentado aquí ahora mismo? Pecker dijo, sí, así lo creo. Específicamente, Boff pregunta a Pecker sobre su testimonio de ayer cuando el ex jefe del tabloide dijo que Trump le agradeció por la historia del portero. ¿Fue un error? Boff desafía a Pecker. Pecker responde, no. Boff ahora menciona la entrevista del FBI del 2018 a Pecker preguntando si recordaba haber dicho que Trump no expresó ningún agradecimiento a Pecker y a su compañía durante la reunión de enero del 2017. Pecker está revisando ahora su testimonio anterior. Boff está trabajando para poner al día a Pecker con las notas de la entrevista frente a él. Mientras tanto, el abogado Todd Blanche y Trump se inclinan para susurrarse al oído en la mesa de la defensa. Pecker contradice a Boff y las notas de la entrevista, sugiriendo que las notas podrían estar equivocadas. Sé lo que testifiqué ayer y sé lo que recuerdo, dice Pecker. Boff pregunta a Pecker, ¿está sugiriendo que el FBI cometió un error aquí? Yo
sé cuál es la verdad, no puedo decir por qué está escrito de esa manera. Yo sé lo que dije y sé lo que testifiqué ayer, dijo Pecker. Pecker confirma que lo que ha testificado en el juicio sobre esto es inconsistente con la nota de la entrevista del FBI. Wolf está preguntando a Pecker sobre el momento en el que los agentes del FBI llegaron a su casa en el 2018. 3 agentes llegaron alrededor de las 8 de la mañana y tomaron mi teléfono con una orden de registro, pero no registraron su casa, testifica David Pecker. Wolf nuevamente confirma con Pecker que American Media Inc., su compañía, entró en un acuerdo de inmunidad con los fiscales federales. Wolf le pregunta a Pecker si las reuniones con los agentes del FBI fueron estresantes. Sin embargo, querías que todo terminara, ¿verdad?, le pregunta el abogado de defensa a Pecker. Sí, responde Pecker. En el momento del acuerdo de inmunidad, la empresa estaba en conversaciones con Hudson News para comprar el National Enquirer y todos los tabloides, pregunta Wolf. El acuerdo propuesto valía $100 millones. Wolf pregunta si para finalizarlo tenías que resolver la investigación. Sí, responde Pecker. Pecker confirmó que el acuerdo con Hudson News incluía una disposición que requería que las investigaciones en su contra se resolvieran antes de que el acuerdo pudiera finalizarse. Wolf preguntó si la investigación federal puso presión sobre las negociaciones. Pecker pausó antes de hablar. Desde el punto de vista de tiempo, habrían aumentado el estrés de la transacción, dice Pecker. Si su compañía hubiera sido acusada, ¿eso habría afectado el valor de sus activos?, preguntó Wolf, mientras enfatizaba acusaba. Pecker estuvo de acuerdo. Wolf pregunta a Pecker si había una presión de precios sobre el acuerdo para Hudson News. Creo que eso surgió con los federales. Nunca he escuchado a Pecker decir eso. Se capturó en las notas de la reunión que Wolf leyó en voz alta. Pecker dice que hubo una disputa sobre una sola palabra, vender y comprar, que es lo mismo. Alguien tiene que comprarlos. Contexto clave. La defensa está tratando de encontrar fallas en las afirmaciones de Pecker y sembrar dudas sobre su recuerdo de los eventos relacionados con la relación entre el National Enquirer y Trump, ya que él es un testigo clave para la acusación. Wolf ha pasado gran parte del contraexamen tratando de desacreditar la credibilidad de Pecker, destacando pequeñas inconsistencias en las declaraciones de Pecker a los fiscales a lo largo de los años en comparación con su testimonio en el juicio. Wolf ahora está recurriendo a una carta de Comisión Federal Electoral y a la respuesta de Michael Cohen de que no tenían que preocuparse porque Trump tenía al ex fiscal general Jeff Sessions en el bolsillo. Basándote en tu experiencia, ¿Michael Cohen era propenso a la exageración? Pecker sostuvo y estuvo de acuerdo con esa aclaración. Wolf continuó. No se podía confiar en nada de lo que decía. El fiscal Joshua Steinglass objetó la pregunta y el juez Juan Merchan la sostuvo. Aquí podemos ver que la defensa está tratando de encontrar fallas en la veracidad de David Pecker y combinado con un acuerdo de inmunidad que Pecker alcanzó con investigadores federales en el 2018. Wolf presionó a Pecker acerca de algunas cajas de información guardadas en el National Enquirer que entonces el abogado de Trump, Michael Cohen, intentó obtener. Pecker dice que hizo que alguien revisara las cajas. Wolf le pregunta si está sugiriendo que hay un tesoro de información sobre Trump en esas cajas. Pecker responde, no había nada en esas cajas, eran inútiles. Pecker aseguró a Cohen que no había nada perjudicial de qué preocuparse en las cajas, testificó. El interrogatorio cruzado del abogado de Trump a Pecker terminó con esa pregunta. He sido sincero según lo mejor de mi memoria, dice Pecker al abogado de defensa. En el cierre del interrogatorio cruzado, Wolf confirma que en última instancia la fiscalía determinará si Pecker ha cumplido con su parte del acuerdo de inmunidad. Ahora el fiscal Joshua Steinglass comienza su redireccionamiento revisando las preguntas de Wolf a Pecker. Steinglass, el fiscal, busca inferir al jurado que el abogado de derecho electoral revisó el acuerdo con McDowell sin el contexto subyacente del acuerdo secreto de Pecker para beneficiar la campaña de Trump. La fiscalía está haciendo que Pecker vuelva a confirmar que el propósito del contrato de National Enquirer con la exmodelo de Playboy Karen McDougal era suprimir su historia potencialmente perjudicial sobre Donald Trump y ayudar a influir en las elecciones del 2016.
2016. Los elementos adicionales sobre escribir artículos y aparecer en portadas eran irrelevantes, confirmó Pecker, en respuesta al fiscal Joshua Steinglass, quien está llevando las cosas de nuevo al argumento central de su equipo sobre el acuerdo. Las disposiciones sobre McDougal escribiendo artículos, apareciendo en portadas del tabloide, fueron incluidas en el contrato como un disfraz, dice Pecker. Pecker testificó que nunca le dijo al asesor general de su empresa que el verdadero propósito del acuerdo era influir en las elecciones. Tampoco le informó al abogado que planeaba transferir los derechos de Michael Cohen, quien se comprometió a reembolsarlo. El fiscal Joshua Steinglass hizo que el ex editor del National Enquirer, David Pecker, reconfirmara que los propósitos del contrato con la ex modelo de Playboy, Karen McDougal, era adquirir los derechos sobre su vida y suprimir su historia para influir en las elecciones. Mientras revisaba registros en el estrado, Pecker dijo que el abogado de derecho electoral retenido facturó a American Media ENC por 30 minutos de trabajo para revisar el contrato con Karen McDougal. Steinglass repasó el contrato preguntando si mencionaba algo sobre Trump reembolsándole el nombre de Michael Cohen, la discusión en la Trump Tower o la palabra campaña. Pecker repitió no en varias ocasiones. ¿El contrato siquiera menciona la palabra campaña?, preguntó Steinglass. No, respondió Pecker. Steinglass señaló que el contrato que revisó el abogado externo no tenía ninguno de estos detalles. Por ende, no podía saber que se estaba cometiendo un tipo de fraude. Recuerda, el contrato con McDougal es diferente del contrato con Stormy Daniels, que es el centro del caso de pago por silencio. Los fiscales han utilizado los pagos como evidencia de que los esquemas tenían como objetivo proteger las posibilidades electorales de Trump. Trump ha negado las relaciones con ambas mujeres. Steinglass está revisando el acuerdo con Karen McDougal y que Pecker solo accedió a entrar en él porque Michael Cohen se comprometió a reembolsarle. Steinglass volvió al acuerdo del National Enquirer con Dino Zahudin, el portero de Trump Tower, que afirmaba tener una historia sobre un hijo fuera del matrimonio de Trump. Steinglass menciona una enmienda al acuerdo que cambió la duración del contrato de 90 días a en perpetuidad. Pecker dice que ese cambio se hizo después de su conversación con el entonces abogado de Trump, Michael Cohen. Steinglass pregunta si es procedimiento operativo estándar para la compañía American Media, la empresa matriz del Enquirer, consultar con un abogado para un acuerdo de fuente con un candidato presidencial. Pecker dice no. Pecker también confirma que agregar una cláusula que requería que Zahudin pagara a el National Enquirer $1 millón si violaba el acuerdo no era procedimiento operativo estándar. Eso también fue hecho a solicitud de Michael Cohen, dice Pecker. Steinglass ahora busca vincular a Michael Cohen con la campaña de Trump. Pecker confirma que Cohen era conocido por trabajar sus contactos en los medios para la campaña. Cohen salió en televisión para hablar sobre los puntos de la campaña e invitó a Pecker a un evento de recaudación de fondos para la campaña. También hay que recordar que fue Michael Cohen quien invitó a Pecker a que fuera el día que Donald Trump anunció, ese día cuando bajaba por las escaleras, cuando Donald Trump anunció su campaña electoral. Cuando formulaste el acuerdo para ayudar a la campaña en el 2015, Steinglass le pregunta a Cohen si Cohen formaba parte del acuerdo. Sí lo era, dice Pecker. Steinglass pregunta, ¿en este caso suprimiste historias para ayudar a un candidato presidencial? Sí, responde Pecker con respecto a los acuerdos del 2015. Steinglass le pregunta a Pecker si alguna vez había compartido historias positivas sobre un candidato con anticipación o había compartido historias negativas sobre los oponentes de un candidato antes del acuerdo con Trump. Pecker dice que no lo había hecho anteriormente. Steinglass confirma el testimonio anterior de Pecker de que como era amigo de Trump no publicaba historias negativas sobre él, incluso antes de la campaña. Antes de la reunión de agosto del 2015 en la Trump Tower, American Media ENC alguna vez acordó publicar historias atacando a los oponentes políticos del señor Trump. Pregunta Steinglass. No, responde Pecker. Steinglass pregunta, ¿alguna vez usaste específicamente el término catch and kill en esa reunión? No lo hice, responde Pecker. Durante otra ronda de preguntas de la fiscalía, Steinglass le pregunta a su testigo clave, David Pecker, resuma sus conclusiones de una reunión del 2015 en la Trump Tower.
Entendí que usaría las fuentes de la empresa para cualquier información que surgiera sobre el señor Trump o la campaña, relacionada específicamente con mujeres que quisieran vender sus historias, dijo Pecker. Esas historias que sugieran, hablaría con Michael Cohen y le diría que estas son las historias que estaban a la venta, que si no lo comprábamos, alguien más lo haría, y que Michael Cohen se encargaría de comprarlas o asegurarse de que nunca se publicaran. Steinglass dedicó parte de su redireccionamiento a cuestionar a Pecker sobre los posibles impactos de publicar una historia como la de Karen McDougal. Si hubieras publicado una historia sobre una modelo de Playboy que tuvo una aventura sexual de 1 año con un candidato presidencial mientras éste estaba casado, ¿crees que eso habría vendido revistas?, preguntó Steinglass. Sí, respondió Pecker. ¿Sería oro para el National Enquirer?, preguntó Steinglass. Sí, respondió Pecker. En el momento en el que hiciste ese acuerdo, ¿no tenías ninguna intención de publicar esa historia?, preguntó Steinglass. Sí, dijo Pecker. Sí, que no tenía intención. Steinglass ha vuelto al artículo del Wall Street Journal publicado el 4 de noviembre del 2016. El propósito era que Pecker explicara que probablemente aprendió el término catch and kill en la prensa. Ayer, durante el contrainterrogatorio, Pecker dijo que se había enterado por los fiscales federales. Steinglass está preparando a Pecker para testificar nuevamente que le dijo al entonces editor en jefe del National Enquirer, Dylan Howard, que no quería tener nada que ver con una estrella porno, cuando se enteró por primera vez de la historia de Stormy Daniels. Pecker dijo que la razón por la que notificó a Cohen cuando se enteró de la acusación de Daniels sobre una aventura con Donald Trump fue porque si lo escuchaba de otra persona se pondría furioso. Cuando se trató de comprar la historia de Daniels, Pecker testificó, le dije a Michael Cohen que después de pagar por la historia del portero y la historia de Karen McDougal, no iba a pagar más porque yo no era un banco. Pecker dijo de la historia de Stormy Daniels que no iba a imprimirla, comprarla o asociarse con ella, pero aún así iba a contarle a Michael Cohen al respecto para cumplir su obligación en el acuerdo que alcanzó con Trump y Cohen en el 2015. En la llamada, Pecker dice que Cohen le dijo que si la historia se filtraba a través de otro medio de comunicación, el jefe va a estar muy, muy, muy enojado. Steinglass ahora cambió al interrogatorio del FBI del 2018 de Pecker, donde Pecker disputó las notas del FBI que decían que Trump no le agradeció durante la reunión en enero 2017. Preguntó a Pecker acerca de una entrevista posterior con el FBI una semana después de la reunión destacada por el abogado de defensa. Steinglass está citando notas de esa reunión que dicen, en ese momento Trump le dijo a Pecker, en resumen y en sustancia, que él, Trump, quería agradecerle a él, Pecker, por manejar la historia de Karen y el portero porque habrían sido muy perjudiciales para él. Las notas de esa entrevista confirman que Pecker le dijo al FBI que cuando visitó a Trump en Trump Tower en enero del 2017, Trump le agradeció a Pecker por manejar las historias del portero y Karen McDougal. Steinglass le preguntó a Pecker si le dijo al FBI que Trump le agradeció. Sí lo hice, testificó Pecker. Steinglass leyó más registros del testimonio de Pecker ante un gran jurado federal en el 2018, durante el cual el editor también relató la historia de esta reunión de enero del 2017 en Trump Tower. Según el acta, Pecker le dijo al gran jurado en ese momento que durante esta conversación con Trump dijo que Karen es una buena chica en referencia a Karen McDougal. Pecker también confirmó que en su testimonio ante el gran jurado en el 2018 testificó que Trump le dijo que las historias de McDougal y el portero podrían haber sido perjudiciales. Pecker dijo que Trump pensó que serían muy perjudiciales para su campaña y su elección. Steinglass concluyó su interrogatorio. Emil Wolf está de vuelta en el estrado y está comenzando su línea de preguntas. Wolf, el abogado de defensa, le pregunta a Pecker si McDougal cumplía con la definición de celebridad. ¿Cumplía ella con la categoría de celebridad en ese momento? No, responde Pecker. Wolf pregunta a Pecker si había un valor real para su marca como exmodelo de Playboy y la primera mujer en la portada de la revista de fitness para hombres. No diría que había un valor para su marca, para una empresa de medios. Para ella misma sí lo habría, dice Pecker. Wolf concluye preguntándole a Pecker si cree que Donald Trump se preocupa por las personas. Sí, responde Pecker. Cuando Steinglass, el fiscal, escucha esto, él también le pregunta si cree eso de Donald Trump. ¿Usted cree que Donald Trump se preocupa por las personas? Pecker dijo, por supuesto que sí.
Y ahí terminó el testimonio de un testigo que ha sido clave para entender qué fue lo que sucedió a través de todas estas historias suprimidas por parte de Donald Trump y las historias que se publicaron en contra de sus oponentes, que eran mentira y estaban siendo manipuladas en momentos exactos para que fueran publicadas y acabaran con los números en las encuestas de los oponentes de Donald Trump. Mi nombre es Heidi Thor y yo no sé si ustedes saben, pero a mí me ha tomado horas y horas estar aquí traduciendo primero todo el testimonio y luego intentar quitar todas las partes que no son extremadamente importantes para dejar de alargar el video y venir luego aquí a grabar básicamente y poder hacer este contenido. Así que espero que ustedes me sigan apoyando, que vean los videos, que le den like, que compartan y que también se suscriban a mi canal. Gracias por todo y los veo en la próxima. La próxima semana creo que voy a estar más que todo sumarizando, haciendo un resumen, porque la verdad es que esto me está quitando bastante tiempo y no me está dando tiempo de hacer nada más. Muchas gracias por todo y cuídense.